Nunca imaginé que una noche en la casa de campo cambiaría todo para mí. Hola, me llamo Lucía, tengo 20 años y esta es la historia de cómo una simple invitación a una barbacoa en un pueblo cerca de Segovia se convirtió en algo que jamás olvidaré. Siempre he sido una chica tranquila, estudiante de medicina en la Universidad Complutense de Madrid, acostumbrada a pasar los fines de semana con mi familia. Pero aquel día, todo cambió gracias a la amiga de mi madre, una mujer que siempre me había parecido fascinante y misteriosa. Mi madre tiene una amiga muy especial, a quien siempre llamamos tía Carmen. Ella tiene 45 años, pero parece mucho más joven, una mujer con una figura impecable, piernas largas y elegantes, y una sonrisa que ilumina cualquier habitación. Siempre me ha causado curiosidad, y no solo a mí, incluso mis amigos a veces comentan lo atractiva que es. Por eso, cuando mis padres me dijeron que íbamos a ir a la casa de campo que ella y su marido acababan de comprar en un pequeño pueblo llamado Riaza, no dudé en aceptar la invitación. Aquella tarde de verano parecía perfecta, el sol brillaba, el aire olía a pino y la brisa fresca del campo nos envolvía. En la barbacoa, entre risas y música, tía Carmen destacaba con su vestido ligero azul celeste que marcaba su cintura, complementado con sandalias doradas y un collar sencillo pero elegante. Su piel bronceada relucía bajo el sol, y su porte seguro no dejaba indiferente a nadie. Yo, por mi parte, no podía apartar la vista de ella, sintiendo una mezcla de admiración y algo más difícil de definir. Mientras todos disfrutaban de la comida y las charlas, tía Carmen se acercó a mí con una sonrisa que parecía guardar secretos. Me pidió que le ayudara a aplicarse crema solar en la espalda, y sentí un cosquilleo en el estómago al estar tan cerca de ella. Nos apartamos un poco del grupo, en un rincón tranquilo junto a la piscina, y mientras acariciaba su piel suave, ella me guiñó un ojo con complicidad. Esta noche, cuando todos estén dormidos, te espero en la sauna, susurró con voz dulce, no acepto un no por respuesta. Esa frase quedó grabada en mi mente todo el día, despertando en mí una mezcla de nervios y excitación. ¿Qué secretos ocultaba tía Carmen de su marido? ¿Por qué me había elegido a mí para esa invitación tan inesperada? La noche se acercaba y yo sabía que, pasara lo que pasara, esa velada no sería como ninguna otra. El sol comenzaba a ocultarse lentamente tras las colinas de Riaza cuando la fiesta en la casa de campo de tía Carmen alcanzaba su punto más animado. La música resonaba por todo el jardín, mezclándose con las carcajadas y las conversaciones animadas de los adultos que, poco a poco, iban soltando sus inhibiciones gracias al vino y la cerveza. Yo apenas había probado un poco de refresco, no me sentía cómodo con el alcohol y, además, tenía en mente la misteriosa invitación de tía Carmen para la sauna. La idea me rondaba la cabeza como un pensamiento persistente, haciendo que mi corazón latiera con fuerza cada vez que notaba su mirada clavada en mí desde algún rincón. Mientras mis padres charlaban animadamente con los amigos de tía Carmen, yo me quedé a un lado, observando cómo ella se movía con gracia entre los invitados. Su vestido azul celeste, que durante el día había brillado bajo el sol, ahora reflejaba la luz cálida de las lámparas de jardín, resaltando sus curvas de forma sutil pero irresistible. Sus sandalias doradas tintineaban suavemente mientras caminaba, y su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, dejando al descubierto su cuello delicado adornado con un pequeño colgante de plata. De repente, sentí que me llamaba con la mirada desde la cocina, y sin pensarlo mucho, me acerqué. ¿Recuerdas dónde nos vemos esta noche?, murmuró al oído, apartándome ligeramente para que los demás no oyeran. En la sauna, dentro de 1 hora. Mi marido está completamente dormido, así que no te preocupes. Su voz era un susurro cargado de misterio y promesas, y al separarse me regaló una sonrisa que me dejó sin aliento. Intenté tranquilizarme y fingir normalidad mientras el reloj seguía avanzando lentamente. Me sentía atrapada entre la excitación y el miedo a lo desconocido, preguntándome qué me esperaba en esa sauna y qué secretos guardaba realmente tía Carmen. La noche aún estaba joven, pero en mi interior algo se había encendido, una chispa que no sabía si podría apagar fácilmente. Con cada minuto que pasaba, el bullicio de la fiesta se convertía en un murmullo lejano, mientras mi mente se concentraba en la promesa hecha, en esa cita secreta que estaba a punto de cumplir. La oscuridad se cernía sobre la casa de campo, y yo sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría por completo la dinámica entre nosotros. ¿Estaba preparada para lo que vendría? Solo el tiempo lo diría.
Las horas previas a la cita en la sauna parecían extenderse como un interminable suspiro en la noche de Riaza. Mientras la fiesta seguía su curso, yo me mantenía en un estado de inquietud contenida. Observaba a mi alrededor, tratando de que nadie notara mi nerviosismo, pero mis pensamientos escapaban una y otra vez hacia tía Carmen, aquella mujer tan segura de sí misma y llena de secretos. Mis padres y los demás invitados ya estaban bastante bebidos. Sus voces se alzaban con risas estruendosas y charlas desenfrenadas, mientras algunos comenzaban a retirarse a descansar. El marido de tía Carmen, un hombre corpulento y bonachón llamado Manuel, había caído en un profundo sueño en el sofá del salón, roncando sin pudor y ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Yo, por mi parte, me senté en una vieja mecedora de madera que había en el porche, tratando de calmar mi respiración y ordenar mis ideas. Recordaba la invitación de tía Carmen, su guiño cómplice y esa voz suave que me prometía una noche diferente. ¿Por qué me había elegido a mí? ¿Qué esperaba de mí? Las dudas me asaltaban, pero a la vez un deseo inesperado crecía en mi interior. La casa de campo estaba envuelta en una penumbra acogedora, iluminada solo por algunas lámparas tenues y las velas que habían colocado para crear ambiente. El aire olía a madera quemada y a pino, y una ligera brisa nocturna acariciaba las cortinas de la ventana. Todo parecía conspirar para que aquella noche se convirtiera en algo especial, diferente a cualquier otra que hubiera vivido. Decidí entonces que era el momento de cumplir con el encuentro. Me levanté con paso vacilante, sintiendo como la piel se me erizaba por la mezcla de nervios y anticipación. Caminé por el pasillo silencioso, esquivando a los invitados que todavía quedaban despiertos, hasta llegar a la puerta de la sauna. Allí, el calor se dejaba sentir incluso por fuera, y el aroma a eucalipto y madera húmeda me envolvía. Con una mezcla de miedo y curiosidad, giré la manilla y empujé la puerta. En el interior, la luz era tenue, dorada, y el aire cálido me envolvió como un abrazo. Allí estaba ella, tía Carmen, sentada en el banco de madera con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Vestía un delicado camisón blanco que dejaba entrever sus curvas, y su piel brillaba ligeramente por el vapor. En la mano sostenía una botella de cerveza fría que me ofreció con un gesto amable. Para ti, dijo, guiñándome un ojo. Lo he reservado todo para que estemos a solas, sin nadie que nos moleste. En ese instante supe que nada volvería a ser igual, y que aquella noche marcaría un antes y un después en mi vida. Pero aún no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La calidez del vapor abrazaba la sauna como un manto envolvente mientras cerraba la puerta tras de mí, dejando atrás el bullicio y la luz fría del exterior. El aire, impregnado de aromas a eucalipto y madera húmeda, envolvía cada rincón, creando una atmósfera íntima y casi mágica. Tía Carmen estaba allí, sentada con una sonrisa que parecía brillar en medio de la penumbra dorada. Su camisón blanco resaltaba su figura esbelta, dejando entrever la piel tersa y bronceada que el sol del verano le había regalado. Me acerqué con el corazón latiendo con fuerza, casi como si quisiera salir disparado de mi pecho. Ella me recibió con una mirada cálida, esa mezcla de complicidad y dulzura que había visto durante todo el día, pero ahora con un matiz diferente, más intenso y sugerente. Me tendió la botella de cerveza fría y, al tomarla, sentí el contacto de sus dedos, suaves y delicados, que me hicieron estremecer sin poder evitarlo. Relájate, susurró, con una voz que se deslizaba como seda, estamos solos, no hay prisa ni presión. Solo disfruta del momento. Me senté a su lado en el banco de madera, notando cómo el calor hacía que la tensión acumulada en mis músculos comenzara a derretirse poco a poco. Tía Carmen se movió con una gracia natural, quitándose el camisón con lentitud y dejando que su piel brillante y perfecta se mostrara ante mí con una belleza casi hipnótica. Sus ojos me miraban con una mezcla de ternura y deseo, y sentí que todo mi mundo se reducía a ese espacio pequeño, íntimo y secreto. Mientras conversábamos en voz baja, sus palabras me envolvían como un susurro hipnótico. Me contó anécdotas de su juventud, de sus sueños y de cómo había aprendido a disfrutar de la vida sin miedo ni remordimientos. Su cercanía me hacía sentir especial, como si fuera el único en todo el mundo que mereciera su atención y cariño. De repente, sin previo aviso, sus manos se posaron suavemente sobre mis hombros, recorriendo mi piel con una caricia que hizo que me estremeciera por completo. No sabía exactamente qué hacer,
pero tampoco quería detener aquel momento. El calor, la cercanía, su perfume y la suavidad de sus manos crearon un torbellino de sensaciones que me atraparon sin remedio. Sentí como el tiempo parecía detenerse, y mientras sus dedos exploraban lentamente mi cuello y mi espalda, comprendí que estaba viviendo algo único, un instante en el que la realidad y el deseo se entrelazaban de una forma que jamás había imaginado. Sin embargo, en el fondo de mi mente, una pequeña voz me recordaba que aquello era peligroso, que cruzar aquella línea podía cambiarlo todo para siempre. Pero, en ese preciso instante, todo lo que importaba era ella, la misteriosa tía Carmen que me había invitado a compartir aquella noche secreta en la sauna, donde el calor no solo provenía del vapor, sino también de la tensión invisible que nos unía. La atmósfera en la sauna se volvió densa, casi tangible, mientras el calor y el vapor envolvían nuestros cuerpos. Tía Carmen, con una sonrisa cálida y mirada profunda, continuaba acercándose, sus dedos deslizándose lentamente por mi piel, despertando sensaciones que hasta entonces desconocía. El silencio solo se rompía por el suave crepitar de la madera y el leve murmullo de nuestras respiraciones entrecortadas. Ella se inclinó hacia mí, su aliento cálido rozando mi mejilla, y en ese instante sentí como el mundo exterior desaparecía por completo. El tiempo parecía haberse detenido, atrapado en aquel espacio cerrado donde solo existíamos ella y yo. La suavidad de su piel contrastaba con el calor húmedo que nos envolvía, y cada caricia suya avivaba en mí una mezcla de nerviosismo y deseo que no lograba controlar. Con delicadeza, tía Carmen comenzó a susurrar palabras que más que sonidos parecían promesas secretas, cargadas de una emoción contenida que me hacía estremecer. No tengas miedo, me dijo con una voz dulce y segura, confía en mí. Esta noche es solo para nosotros. Mientras sus manos exploraban con cuidado, sentí que todas mis dudas y temores se disolvían entre el vapor y la intimidad del momento. Me dejé llevar por la corriente de sensaciones, descubriendo que aquella mujer, mucho más que la amiga de mi madre, era alguien capaz de despertar en mis sentimientos que nunca antes había experimentado. Su tacto era experto, cada movimiento calculado para provocar una reacción, para atraerme hacia un mundo donde la edad y las convenciones parecían carecer de importancia. En un gesto sutil, apartó un mechón de mi cabello y me miró con una intensidad que me hizo perder el aliento. Eres especial, me susurró, y esta noche será inolvidable. El calor en la sauna aumentaba, y con él, la tensión entre nosotros. Me sentía atrapada en un torbellino de emociones, entre la fascinación y la incertidumbre, pero sin poder ni querer escapar. La diferencia de edad, que en otro momento me habría hecho dudar, ahora se desvanecía frente a la intensidad de aquel encuentro. De repente, la puerta de la sauna se abrió suavemente, y una ráfaga de aire fresco entró, haciendo que un escalofrío recorriera mi espalda. Por un instante, la magia del momento pareció quebrarse, y los sonidos del exterior invadieron el pequeño refugio que habíamos creado. Sin embargo, tía Carmen me tomó la mano con firmeza y una sonrisa traviesa, asegurándome que lo que estaba pasando era solo el comienzo de una noche que jamás olvidaría. Con el corazón palpitando a 1000 por hora y una mezcla de miedo y deseo en mi pecho, decidí entregarme a aquella experiencia única que la vida me estaba regalando, sin saber aún las consecuencias que tendría para todos nosotros. Nunca imaginé que aquella noche en la casa de campo de tía Carmen terminaría convirtiéndose en un recuerdo tan intenso y contradictorio. Mientras regresaba a la habitación después de salir de la sauna, mi mente estaba un torbellino de emociones, sorpresa, excitación, pero también una profunda inquietud por lo que había sucedido y por lo que podría venir. Pensaba en cómo tía Carmen, con su carisma y seguridad, había sabido acercarse a mí con una mezcla de dulzura y audacia que me había dejado sin palabras. No podía creer que aquella mujer, a la que siempre había visto como la amiga mayor y casi una figura maternal, me hubiera invitado a vivir algo tan íntimo y personal. La diferencia de edad, que antes parecía insalvable, ahora se presentaba como un detalle insignificante frente a la conexión que habíamos compartido. Mientras me recostaba en la cama y miraba el techo, me preguntaba cómo habría sido todo si hubiera rechazado su invitación. ¿Habría perdido la oportunidad de descubrir una parte de mí mismo que hasta entonces había ignorado? ¿O habría evitado un camino lleno de complicaciones y secretos? La incertidumbre me invadía y, al mismo tiempo, una sensación extraña de triunfo y satisfacción me hacía sonreír en la oscuridad. Recordaba sus palabras, su mirada, el calor de su piel y la forma en que me había hecho sentir especial.
pero también sabía que aquello no podía quedarse en una simple anécdota. Había un mundo de preguntas sin responder. ¿Cómo reaccionarían mis padres si se enteraran? ¿Qué pensaría Manuel, su marido, si supiera lo que había ocurrido? Y, más importante aún, ¿qué esperaba tía Carmen de mí después de esa noche? Sentí que estaba en una encrucijada, atrapada entre el deseo de mantener aquel secreto y el miedo a que todo se desmoronara si alguien descubría la verdad. Las palabras de tía Carmen resonaban en mi mente: no tengas miedo, confía en mí, pero ¿cuánto podía confiar? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a dejar que esa relación fuera? Mientras reflexionaba, una mezcla de emoción y ansiedad crecía dentro de mí. Sabía que aquella noche había sido solo el comienzo de algo mucho más complejo y profundo, y aunque quería aferrarme a la ilusión, también temía las consecuencias que podrían surgir. Así, con el corazón latiendo aún acelerado, me quedé despierta, preguntándome qué me depararía el futuro y si sería capaz de enfrentar las verdades ocultas que aquella noche había despertado en mí. La historia entre tía Carmen y yo apenas comenzaba, y yo estaba atrapada en un juego de emociones y secretos que prometía cambiarlo todo. Justo cuando creía que la noche había alcanzado su clímax, y que todo lo ocurrido quedaría encerrado en el silencio cómplice entre tía Carmen y yo, sucedió algo que trastocó completamente mi mundo. No esperaba que la puerta de la sauna se abriera tan bruscamente, y mucho menos la figura que apareció en el umbral. Era Manuel, su marido, todavía con el rostro sonrojado por el alcohol y el desaliñado pijama de franela que contrastaba con la elegancia de tía Carmen. Sus ojos, entrecerrados por el sueño y la sorpresa, se clavaron en nosotros con una mezcla de confusión y furia contenida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz ronca, tambaleándose ligeramente. El ambiente se volvió tenso en un instante. La calidez del vapor se tornó en un frío incómodo, y la intimidad que momentos antes nos envolvía se deshizo como un castillo de naipes. Tía Carmen, con una expresión que mezclaba la calma y la determinación, se levantó lentamente, sin apartar la mirada de Manuel. Yo sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Cómo había sido posible que Manuel se despertara y nos encontrara en ese momento? ¿Había sospechado algo antes? Mi corazón se aceleró y una oleada de culpa y miedo me invadió, mientras trataba de pensar en una explicación que no agravara la situación. Pero antes de que pudiera decir una palabra, tía Carmen rompió el silencio con una voz firme y segura. Manuel, cariño, no es lo que parece, dijo, acercándose a él con una mano extendida para calmarlo. Lucía solo vino a compartir un momento conmigo, nada más. Él no parecía convencido. Sus ojos brillaban con una mezcla de celos y dolor, y su mandíbula se tensaba mientras intentaba controlar sus emociones. ¿Solo un momento, en la sauna, a estas horas? Esto no tiene sentido, replicó, dando un paso hacia nosotros. La tensión creció hasta un punto insoportable. Me sentí atrapada en medio de una tormenta emocional que amenazaba con arrasar con todo. ¿Cómo iba a salir de aquella situación? ¿Tía Carmen había planeado algo o esto era una consecuencia inesperada? Mientras Manuel avanzaba, yo solo podía pensar en cómo aquella noche, que había empezado con promesas y secretos, se había convertido en un escenario de confrontación y dudas. El futuro se presentaba incierto, y una pregunta retumbaba en mi mente: ¿qué haríamos ahora para salvar aquello que, hasta hace unos minutos, parecía un sueño imposible? El silencio que siguió a las palabras de tía Carmen fue denso, casi palpable, mientras Manuel nos observaba con ojos llenos de incertidumbre y desconfianza. Sus manos temblaban ligeramente, y por un momento, me pareció que iba a estallar en un grito o en una escena de reproches. Pero, en lugar de eso, algo inesperado ocurrió. Manuel, con un suspiro profundo, apartó la mirada y se frotó la cara con las palmas de las manos, como si tratara de ordenar sus pensamientos y calmar la tormenta que sentía en su interior. Está bien, dijo finalmente, con una voz más baja y cansada, pero quiero que esto quede claro: no entiendo qué está pasando, pero tampoco quiero perder a ninguno de los dos. Carmen, por favor, explícamelo. Tía Carmen lo miró con ternura, se acercó a él y le tomó las manos. Manuel, sabes que te quiero. Lo que pasó con Lucía fue un momento especial, sí, pero nada que amenace lo que tenemos. Es más complicado de lo que parece, y necesitamos tiempo para hablarlo con calma. Yo, paralizada, sentí como una mezcla de alivio y confusión me atravesaba.
No solo Manuel no había explotado en ira, sino que parecía dispuesto a escuchar, a entender una situación que hasta entonces me parecía imposible de manejar. Sin embargo, el peso de la tensión aún colgaba en el aire, como un hilo delgado a punto de romperse. Entonces, tía Carmen me dirigió una mirada suave y cómplice. Lucía, ¿por qué no vienes conmigo? Vamos a la sala, necesitamos hablar todos juntos. Asentí, aún sin poder articular palabra, y nos levantamos los tres, dejando atrás la sauna y su calor envolvente. En la sala, el ambiente era más fresco, pero la carga emocional seguía siendo intensa. Manuel se sentó en el sofá, y tía Carmen se sentó a su lado, mientras yo permanecía de pie, sintiéndome pequeña y vulnerable. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de confesiones, de emociones a flor de piel, y de verdades que salían a la luz poco a poco. Descubrí que la relación entre tía Carmen y Manuel no era perfecta, que había grietas y secretos que ambos habían mantenido ocultos. Y también, que mi presencia en esa historia no era casual, sino que había despertado en ellos sentimientos y dudas que llevaban tiempo guardando. La noche se volvió un campo de batalla emocional, pero también una oportunidad para enfrentar la realidad con honestidad. Y aunque no sabía cómo terminaría todo, sentí que había dado un paso decisivo hacia algo más profundo y complejo de lo que jamás hubiera imaginado. La noche en la casa de campo se volvió un torbellino imparable, como si todas las emociones reprimidas y los secretos guardados durante años hubieran estallado de golpe, inundando cada rincón con una intensidad casi insoportable. La conversación en la sala se transformó en un choque de sentimientos, donde el amor, los celos y la incertidumbre se entrelazaban de manera explosiva. Tía Carmen, con lágrimas en los ojos, confesó que había estado luchando contra un vacío interior, una sensación de soledad que ni Manuel ni ella habían sabido cómo llenar. Su acercamiento hacia mí no fue solo una búsqueda de compañía, sino un grito silencioso por algo que faltaba en su vida. Manuel, por su parte, reveló que también había sentido esa distancia, pero que nunca imaginó que llegaría a un punto así. Yo, atrapada en medio de aquella tormenta emocional, sentí como mi mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. La realidad se tornaba borrosa, y cada palabra, cada gesto, parecía amplificar la tensión hasta límites insospechados. Era como si estuviéramos en el epicentro de un terremoto emocional, donde cualquier movimiento podría desencadenar una catástrofe. El aire en la habitación se cargó de electricidad, y el silencio que siguió a las confesiones fue tan intenso que parecía resonar en nuestros oídos. Cada uno de nosotros estaba consciente de que esa noche marcaría un antes y un después, que nada volvería a ser igual. La mezcla de pasión, dolor y esperanza formaba un cóctel explosivo que nos mantenía en un delicado equilibrio. En un momento dado, tía Carmen se acercó a mí con una mirada llena de ternura y determinación. Lucía, esto es solo el comienzo, dijo con voz firme, pero juntos podemos encontrar un camino, aunque sea difícil y lleno de incertidumbre. Sentí que mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción que me paralizaba y me impulsaba al mismo tiempo. La intensidad de aquella noche alcanzaba su punto máximo, y aunque no sabía qué decisiones tomaríamos, estaba segura de que el destino nos había unido para enfrentar algo mucho más grande que nosotros mismos. El momento era tan abrumador que parecía imposible respirar, y sin embargo, en medio de esa tormenta, una chispa de esperanza brillaba con fuerza, prometiendo un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La historia que comenzó como un simple encuentro en la sauna se había convertido en un drama apasionado, un juego peligroso donde todos estábamos atrapados, sin saber qué camino elegir. La madrugada avanzaba lentamente, y en aquella casa de campo, envuelta en sombras y susurros, el aire estaba cargado de una electricidad que parecía capaz de romperlo todo. Tras tanta confesión y tanta emoción desbordada, sentí como el peso de lo vivido se asentaba en mi pecho, una mezcla de agotamiento y adrenalina que me dejaba sin aliento. Tía Carmen me miró con una intensidad que traspasaba cualquier palabra. Sus ojos, brillantes y sinceros, me transmitían una mezcla de cariño, deseo y una promesa velada de complicidad secreta. Fue entonces cuando, con voz baja y casi un susurro, me tomó la mano y me dijo, lo que ha pasado esta noche es solo el principio, Lucía. Hay mucho más por descubrir, pero debemos ser cautelosos. Nadie más puede saber la verdad. Su cercanía, el calor de su piel rozando la mía, y esa mezcla de misterio y ternura hicieron que sintiera que estaba cruzando un umbral del que no habría vuelta atrás.
En ese instante comprendí que nuestra historia no era solo un error o una aventura, sino un vínculo profundo y complicado que nos uniría para siempre. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a colarse por las ventanas, el silencio se volvió cómplice. Nadie en la casa sabía lo que había ocurrido, ni siquiera mis padres o Manuel. Pero yo sabía que llevaba un secreto pesado y dulce a la vez, un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Y entonces, justo cuando pensaba que la noche había llegado a su fin, un ruido sutil proveniente del pasillo me hizo girar la cabeza. Una sombra se deslizó rápidamente y desapareció, dejándome con una pregunta ardiente en el alma: ¿quién más sabía lo que estaba pasando? ¿Y qué secretos ocultos se revelarían en los días por venir? La historia que comenzó como un juego prohibido había abierto una puerta que no podría cerrar. Y mientras la casa quedaba en calma, yo entendía que lo más peligroso aún estaba por llegar. Un misterio latente, un secreto que amenazaba con explotar en cualquier momento, y que nos pondría a todos al límite. ¿Seremos capaces de mantenernos firmes ante la tormenta que se avecina? ¿O este lazo prohibido nos arrastrará hacia un abismo del que no podremos escapar? Solo el tiempo, y quizás la valentía de confrontar la verdad, nos lo dirá. Pero una cosa era segura: nada ni nadie volvería a ser igual.